Hola chicos, el día de hoy les haré otra explicación sobre los tipos de funciones que se pueden presentar en una gráfica. Así que no se vayan y quédense para que escuchen bien la explicación. Bueno chicos, aquí a mi lado izquierdo tenemos la gráfica que les voy a presentar como ejemplo para poder saber qué tipos de funciones se presentan en ella. Y aquí tenemos las funciones con sus fórmulas. Bueno, entonces vamos a acercarnos hacia la gráfica para saber mejor de qué se trata. Bueno, esta gráfica corresponde a los casos que habían el 7 de marzo en algunos países de Latinoamérica. Tenemos a Ecuador, a Brasil, a México y a Colombia. Entonces, el primer intervalo que vamos a coger es el de Ecuador y Brasil, esta línea que aparece acá. Ese es un intervalo. Bueno, también les voy a dar unos tips. Siempre se debe coger de izquierda a derecha los valores. Siempre el primero es el de la izquierda y el segundo es el de la derecha. De izquierda a derecha. Bueno, el otro tip es que si nos vamos a las fórmulas, todas las fórmulas x sub 1 siempre va a ser menor que x sub 2. Mire, cuando la función es creciente, x sub 1 es menor a x sub 2. En la función decreciente, x sub 1 es menor a x sub 2. Y en la función constante, x sub 1 es menor que x sub 2. Entonces, siempre x sub 1 va a ser menor que x sub 2. No importa de qué función estemos hablando. Bueno, ya sabiendo eso, vamos a ver qué tipo de función es este intervalo. Bueno, como ya sabemos que en todos los tipos de funciones x sub 1 es menor que x sub 2, entonces debemos de saber el valor de la horizontal en el eje Y. Entonces ahí sí necesitamos la fórmula. Vamos a ver una. Bueno, aquí notamos que el intervalo es una recta, así que a simple vista podemos concluir que es una función constante. Pero con la fórmula sería que el Ecuador tiene 13 casos y Brasil igualmente tiene 13 casos. Entonces, los dos valores, los dos países tienen 13 casos, el cual tienen el mismo punto de corte en el eje Y. Entonces, vamos a las fórmulas y miramos cuál f de x sub 1 y cuál de f de x sub 2 son iguales. Entonces, creciente no es así, no cumple con esta condición. Decreciente tampoco cumple con esta condición. Constante, sí, porque f de x sub 1 es igual a f de x sub 2. Entonces, así concluimos que el primer intervalo de esta gráfica es un tipo de función constante. Bueno chicos, entonces ya es hora pues de explicar las otras funciones. Como lo podemos ver en la gráfica, esta y esta función son decrecientes ambas, así que solo voy a explicar una. Bueno, como lo hicimos anteriormente, vamos a reemplazar o a suponer que México va a ser x sub 1 y que Colombia va a ser x sub 2. Como ya también dije el tip de antes, x sub 1 siempre va a ser menor que x sub 2.
Entonces, aquí lo que diferencia los valores es la imagen de x sub 1 con la horizontal a llegar a la y la imagen de x sub 2 con la horizontal a llegar a la y. Entonces, vamos a centrarnos en el eje y. Bueno, podemos ver que México sub 1 tiene 6 casos, o sea, la horizontal nos lleva a 6 casos. Entonces ahí marcamos f de x sub 1. Y Colombia, x sub 2, nos muestra que tiene un caso. Entonces la horizontal nos lleva a un caso. Entonces ahí marcamos f de x sub 2. Vamos a las fórmulas y miramos. Identifiquemos primero aquí en la gráfica cuál es mayor y cuál es menor. Entonces acá vemos que f de x sub 1 es mayor que f de x sub 2. Pues 6 casos es mayor que un caso. Entonces ahí sí nos vamos a las fórmulas y notamos que las fórmulas de las funciones crecientes nos dice que f de x sub 1 es mayor que f de x sub 2. Entonces esa es la condición que se aplica en ese intervalo que acabamos de analizar. Espero que les haya gustado y les haya servido, les haya hecho de mucha ayuda esta explicación.